Hoy vamos a empezar este estudio, vamos a orar y dándole gracias a Dios por este día. Padre Santo, gracias Señor Jesús, bendecimos tu nombre y eh, tu bendición, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar de tu palabra y de las cosas que tú nos quieres enseñar, Señor, y damos gracias porque sabemos que cualquier cosa que nos llegue, Señor, es enviado por ti para nuestra mejoría, Señor, y ayudarnos a moldearnos y ser mejores día a día. Gracias, Padre, porque tenemos la confianza de tu Hijo, Señor, y de que tú siempre estás al cuidado de todos nosotros, Señor. Entregamos este momento y que nos des la sabiduría para entender y para recibirlo, Señor. Te amamos y te damos gracias. En nombre del Señor Jesús, amén, amén. 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 Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar el principio que el manual de fe que nos tocó a nosotros es la confesión exitosa. Está fundamentada en la verdad. Ese es el título. A mí me parece que queda bien decir la confesión exitosa está fundada en Cristo, porque sabemos que Cristo es la verdad, ¿no? Amén. Aquí empieza diciendo que debemos aprender a diferenciar la confesión positiva de fe de cualquier tendencia de la nueva era dirigida hacia el existismo o un simple positivismo. La confesión positiva de fe básicamente se mueve por la verdad sobre nuestra posición y condición en Cristo. Básicamente lo que nosotros entendemos que nos quieren dar a entender en esta primera explicación es que tenemos que aprender a diferenciar entre la confesión en Cristo con nuestras palabras a la confesión del mundo, de no dejarnos llevar por la nueva era. Dice acá que sería los tiempos de ahora o esta época, que prácticamente lo único que nos inculcan y están inculcando a los niños más que todo es que somos exitosos si somos positivos porque podemos conseguir cosas materiales a través de si decimos cosas que al mundo le agradan o que van de acuerdo a lo que quieren imponer ahora, todo lo que ya sabemos. Hay un principio que nos lo dicen mucho a nosotros cuando estamos niños, y es, por ejemplo, cuando uno estaba pequeño le decían a uno, estudie para que sea alguien. Entonces empiezan a mirar el éxito de las personas en la vida es dependiendo de los logros materiales que uno consiga. Entonces una persona puede tener mucho dinero, pero puede ser una persona muy mala, pero es una persona de éxito porque tiene plata. Entonces, eso es lo que el mundo a veces no, siempre nos ha mostrado, ¿no? Sí, así es. Y leí en un lugar una frase que me gustó mucho y que lo relacioné un poco con eso, y es que cuando uno confiesa algo con las palabras, tiene que tener uno cuidado qué es lo que confiesa cuando uno no está basado en la fe o en la verdad que es Cristo, porque como sabemos, cuando decimos palabras, comenzamos a crear una realidad. Así como Dios es palabra y Él habló y creó, nosotros no tenemos la misma magnitud de crear así, pero sí podemos con nuestras palabras crear otras cosas,
otra realidad. Por ejemplo, lo que decía el pastor, cuando empezamos a decirle a los niños desde chiquitos, empezamos a confesar eso de que si tú no estudias no vas a ser nadie, o si estudias vas a ser alguien, si no vas, o sea, no vas a tener un título. Ahí ya empezamos a crear una realidad para ese niño o esa persona desde pequeño. Aquí, por ejemplo, dice que hacer lo correcto siempre resulta difícil viviendo en un mundo como el que vivimos, alejado de Dios, creando nuevos razonamientos, nuevas ideologías que llevan a depender más de los actos del hombre que la fe en Dios. Y nosotros pues buscamos y quisimos relacionar el versículo de Mateo 10:32, que dice, ya allí nos va a decir que dice. Aquí lo tengo. ¿Lo leemos? Ya. Okay. El versículo dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No, pues esa es como la esperanza, ¿cómo se dice? Reward. Recompensa. La recompensa que Jesús nos ofrece por, pues, mostrarle al mundo, ¿no? De que confesamos el nombre del Señor Jesús y que creemos en Él. Él igual nos va a ser testigos al frente del Padre, ¿no? Bien. Y, por ejemplo, aquí nos decía que hacer lo correcto, viviendo en este mundo, es difícil y más en estos días, pienso yo, o sea, a través de la historia siempre se ha tendido a ir en contra de Dios, pero ahora pues por la facilidad que hay en los medios, en el internet, se propaga más fácil y ahorita vemos que las leyes, muchas de las leyes, de las cosas que se hace día a día, lastimosamente, la mayoría va en contra de las leyes de Dios, ¿no? O cosas, nosotros también a veces como cristianos, cosas que deberían de ser tan simples como, por ejemplo, estamos enfermos y lo primero que se nos ocurre es ir a tomar un medicamento, una pastilla o cosas así, cuando sabemos que las palabras con fe tienen poder, ¿no? Y lo primero que se nos ocurre es eso, ¿no? En vez de declarar y decir, yo declaro que yo soy sano, que mi familia o esta persona va a estar sana y decirlo pues con fe, ¿no? Pero pues para poder llegar a ese punto es muy importante que conozcamos de Dios y de su palabra. Y hay algo interesante que quisiera agregar y es que para el mundo entero, como que lo único cierto, lo único veraz es lo que uno puede ver. Entonces, si yo tengo una casa, tengo cosas, entonces soy de éxito porque tengo esas cosas que se ven. Pero una persona que de pronto no tiene supuestamente las cosas materiales, pero tiene a Dios en su corazón, entonces para ellos no es una persona que sea de éxito. Y en el ámbito espiritual, y lo verdadero es lo contrario, porque el día que nos muramos, las casas y todo eso van a quedar aquí. Pero verdaderamente lo que nos va a salvar es si hemos creído en la verdad. Es que, ¿cuál es la verdad?
¿Puedo agregar algo? Claro. Ahorita que estaba diciendo Nelly de la palabra, y pues sí tiene mucho poder, sí, y se me vino a la mente el versículo que dijo, y dijo Dios, hágase la luz y se hizo, hágase la noche y se hizo, o sea, dijo, pronunció, declaró, ¿no? Entonces, si somos sus hijos, es obvio, y él lo dijo, hagamos al hombre a semejanza, ¿cómo era? A Nuestra semejanza, imagen y a semejanza. nuestra semejanza. Entonces, pues, si somos sus hijos, pues se supone que si nosotros también declaramos con esa misma autoridad, también se va a hacer. O sea, también depende, pues bueno, no depende o sea, bueno, sí depende del corazón, como sea, para bien o para mal, pero pues de que se declara y la voz, la palabra tiene poder de uno, sí la tiene. Amén. Y lo que pasa también es que muchas veces para nosotros, para el ser humano en general, a veces es mucho más fácil creerle, por decir algo, a un motivador. Van, escuchan una charla de un motivador, el motivador empieza, tú lo puedes hacer y tú eres la fuerza y esto, y a ese motivador se le cree y se declara lo que él dice, pero cuando se refiere a la parte de creer en Dios, de creer en Dios y declarar declarar en la forma en que Dios nos pide que lo hagamos, ahí sí como que nos frenamos, ahí no actuamos como con esa misma, como con ese mismo entusiasmo, ¿no? y que nosotros estamos acostumbrados como a hacer las cosas, que me tocó hacer, me tocó esforzarme, me tengo que esforzar para lograr algo. Y con la fe es diferente porque no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios va a hacer por medio de la fe que tengamos. Porque hay cosas que son imposibles, pero cuando uno cree, todo le es posible. Cuando Lázaro, ¿quién puede resucitar a un muerto después de 4 días? Eso es algo imposible. Pero la fe de las hermanas dice, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, es creer para que Él actúe, no para que actuemos nosotros. Y como nosotros somos tan materialistas, o sea, tan que si yo no lo hago, entonces nadie lo va a hacer. Si yo no trabajo, entonces nos vamos a morir de hambre. Si yo tal cosa, entonces como que uno siempre se tira las cosas que uno es el que tiene que hacerlo. Y en la fe es, no, esperemos a que Dios lo haga. Es tenaz, ¿no? Sí, por eso la confesión va bien ligada a la fe y a las palabras, ¿no? Porque como decía Denis, Dios dijo, hágase con las palabras y se hizo, ¿no? Y la palabra es Jesús, que se hizo hombre y es el que tiene la verdad, ¿no? Y en Juan 14:6 podemos ver que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y también lo podemos confirmar en el Evangelio de Juan 1:14, que dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Quieres decirlo? Amén. O sea que entonces la verdad es Jesús. Y en eso es lo que nosotros debemos depositar nuestra vida. Entonces el éxito sería recibir a Jesús en nuestras vidas para que Jesús sea el que haga la obra en nuestras vidas. No es tanto lo que yo haga, sino lo que haga el Señor o lo que hagamos nosotros por medio de lo que el Señor nos manda a hacer. Pero es la verdad, tú decías ahora en el versículo que leíste es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la confesión exitosa, según eso, está fundamentada en la verdad y la verdad es Cristo. Entonces el éxito ya no depende de mis logros, sino de mi fe en Jesucristo, ¿no? Amén. Luego dice que, y así que si la palabra se hizo hombre,
quiere decir que Jesucristo es la misma palabra de Dios. Así que nuestra vida debe de estar cimentada 100% en la verdad que es Cristo y su palabra. Todo lo debemos medir y examinar en torno a qué razón solo la tiene Dios, y voy a basar mis decisiones en lo que diga la Biblia, así como Jesús orando al Padre por nosotros nos revela esta verdad. Amén. Amén. Aquí pues aquí nos dejan saber que todos tenemos acceso a la verdad. Gracias al sacrificio de Jesús, todos tenemos acceso a la verdad y como decía mi suegra unos domingos atrás que predicó, la única forma de saber la verdad, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que fue inspirada por Dios, es conociendo, ¿no? Y leyendo sobre eso. Ahora lo que acabo de decir ahora, cuando yo lo leí, lo hace reflexionar a uno porque muchas veces dice, sí, yo tengo fe, yo esto, yo lo otro, pero por ejemplo aquí dice estar cimentada 100% en la verdad que es Cristo. Y en estos días empezamos a leer con los niños un devocional familiar y una de las primeras reflexiones decía que tanto nosotros día a día dejamos que Jesús, que es la verdad, guíe nuestra vida, nuestro día a día. O sea, que tanto nos detenemos para decir, Señor, sé tú el que guíe mi vida, porque solo tú tienes la verdad, y basar nuestras decisiones en eso. ¿Quieres decir algo? ¿Nelly, puede decir algo? Sí. Mira que muchas veces no, y lo hemos hablado nosotros aquí, es que nosotros siempre tenemos una, ¿cómo se dice? Como una opinión de lo que es verdad sobre algo. Hemos dicho, por ejemplo, mis abuelos decían que determinada cosa era verdad. O sea, nosotros siempre hemos venido por tradición haciendo X cosas. No sé qué ejemplo podemos colocar. Entonces, pero el mundo dice, o aquí en Canadá dicen que tal cosa está bien o está mal. Entonces, cuando uno se ve a diferentes conceptos, diferentes puntos de vista, diferentes situaciones, uno tiene que decir, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿La tienen mis abuelos o mi descendencia? ¿O la tiene Canadá? ¿O es como es en México? ¿O es como es en Colombia? Porque es que hay muchos puntos de vista. Dependiendo de muchas veces inclusive de la cultura, hay conceptos de diferentes situaciones, de diferentes cosas que se dan. Por decir algo, la palabra, en los matrimonios. En los matrimonios, por ejemplo, hay muchos matrimonios y hay muchas culturas donde la mujer es la que tiene digamos, el mando. Hay mucho matriarcado. Y entonces uno diría, bueno, entonces es normal que la mujer esté al frente de batalla. Mi abuelo decía, no, el que tiene que tener el mando y los pantalones los lleva es el hombre. Entonces después aquí viene uno a Canadá y dice, no, pues es el 50-50, o sea, mitad y mitad. Entonces uno se encuentra como en una situación, ¿Quién tiene la razón? ¿Mi abuelo que dice que tiene los pantalones o como lo manejan, por ejemplo, en qué sé yo, en determinada región, que es la mujer, o es 50-50? ¿Sí? Yo pongo 50% de la renta, usted pone el 50%, mitad y mitad. Entonces, ¿quién tiene la razón? Entonces, ahí es donde nos dice, vayamos a la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Esposas, sujétense a sus esposos. Entonces, ¿en qué debo de creer yo? ¿En mi abuelo? ¿En lo que dice la región? ¿En lo que dice Canadá? ¿O en lo que dice la palabra de Dios? Entonces ahí es donde el Señor nos muestra a nosotros y nos revela, porque la palabra de Dios lo dice todo.
La palabra de Dios habla de sexualidad, habla de relaciones matrimoniales, de cómo criar a los hijos, de cómo hacer negocios, de cómo inclusive cosas hasta de higiene que el Señor mismo enseñaba desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba. Imagínense que una cosa que aprendí en estos días tan sencilla, y es que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El popó del ser humano, al dejarlo expuesto, trae bacterias, inclusive por el olor nada más, o sea, por el solo hecho de estar expuesto ahí, empieza a tener como bacterias que muchas veces pueden causar enfermedades a las personas. Y mire que el Señor en el desierto le decía, cada que una persona vaya a Se fue el sus audio, no necesidades, escucho. se va y entierra eso y lo tapa. ¿Para qué? Para conservar No, sigue. el ambiente. ¿Sí me entiendes? O sea que Dios nos enseña de todo. Entonces nosotros podemos decir que cuando tengamos una duda, tenemos que ir a la fuente de la verdad, al único que tiene la razón, y es el Señor. Entonces, para yo poder vivir en mi matrimonio, cómo educar a mis hijos, cómo tener incluso relaciones íntimas con mi esposa, cómo manejar los negocios, todo esto, voy a la palabra de Dios y la palabra de Dios me lo enseña. Sí, incluso hay un versículo que nos menciona acá, que nos menciona acá que Jesús le pide al Padre. Nosotros de por sí nos cuesta como humanos, como ir a la fuente, ir a buscar en la palabra de Dios, como decía el pastor, la verdad, porque es que ahí está la verdad de todo, o sea, de todo, tanto como entre parejas, higiene, como decía el pastor. Y aún así, Jesús crea ese puente con el Padre y está misericordioso, que en Juan 17, 15 al 17 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad y enséñales tu palabra, la cual es verdad. Amén. Pero pues a veces esto, digamos, cuando uno lo dice así o lo enseña, puede sonar como muy fácil de hacer, pero no es tan fácil, por eso tenemos que siempre ir a la fuente, como decía el pastor, estar conectados con la fuente que es Dios. Y ustedes pues se preguntarán cómo podemos guiar nuestra vida a la verdad, ¿no? Cuando el mundo en su razonamiento siempre nos ha dicho que el éxito se basa en lo que alcancemos lograr con títulos o dinero o posesiones o poder, sabiendo que las personas para obtener estos logros hacen lo que sea necesario y muchas veces pasando por encima de otras personas, principios éticos y morales, hasta muchas veces de la propia familia también. Y el Señor, por medio de su palabra, nos muestra cómo debemos actuar. Aquí quiero hacer un paréntesis en Marcos 11:23, que dice, les digo la verdad. Bueno, empieza diciendo, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Aquí, por ejemplo, cuando Dios dice eso, tengan fe en Dios, Él no está hablando como de medir su poder, ¿no? Como mida mi poder, no. Porque si Dios quiere, puede mover una montaña y cualquier otra montaña. Él está hablando como de nuestra fe al declarar eso, ¿no? Con palabras, de confesar, decir, muévete la montaña, o sea, pero ¿qué está en tu corazón? ¿Sí?
No sé si el pastor quiere agregar algo. Realmente lo que acabas de decir es precisamente eso de que nosotros, desafortunadamente, por querer tener el anhelado éxito del mundo, muchas veces hacemos cosas indebidas. Y lo digo porque muchas veces en mi vida, hace mucho tiempo, a uno no le importaba si tenía que hacer un negocio deshonesto, había que sobornar a alguien o lo que sea para poder conseguir lo que uno quería. Incluso cuando está en la política no les importa si ese dinero que es del Estado, de las personas, para el beneficio de las personas, no importa si es de quien sea, se puede robar con tal de tener el dinero, y es lo que pasa muy normalmente en Colombia. Y los políticos, por lo regular, cuando tienen la oportunidad, se roban el dinero de las personas. Inclusive en la costa pacífica, perdón, en la costa atlántica hay una parte desértica que es en La Guajira. Y en La Guajira hay mucha gente niños que se mueren de hambre. Y mira que tristemente hay ayudas del gobierno, y los políticos, en la medida en que van bajando ahí, se van quedando con el dinero, no llevan la comida a los niños, o la llevan pasada, cosas vencidas, ya cosas que no sirven, y no les importa si los niños comen o no comen, o si comen cosas vencidas, o si les cae mal, con el hecho de conseguir dinero, porque el dinero les hace aparentar ese éxito. Y lo que nos dice el Señor es que por medio de la palabra, eso es lo que nosotros debemos de aprender, cómo debemos de actuar. Entonces, es difícil, ¿por qué? Lo decías tú ahora, no es fácil vivir con los principios bíblicos, porque para el mundo son locura. Nosotros, cuando hacemos lo honesto, lo transparente, la gente se burla de uno, o no cree que uno deba hacer eso, porque es que uno va a perder la oportunidad. ¡Está loco! Entonces, por eso es que es tan difícil. Pero como lo decías tú ahora, nosotros debemos de tener fe en Dios, que Dios es el que nos da las herramientas, tener la fe en que Él puede hacer las cosas, y sin necesidad de pasar por encima de nadie, ni de robar, ni hacer cosas ilícitas, pues confiar en que Dios va a hacer la obra, Él va a mover la montaña, Él va a hacer lo que sea. Entonces, es eso, es declararlo, porque lo decía Denis ahora, la palabra tiene poder, y así como Dios creó todo por medio de la palabra, nosotros también, cuando declaramos y creemos con fe que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Y incluso Dios es tan sabio que nos lo dice en su palabra, en primera de Pedro, primera de Pedro 2, del 21 al 24, dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Lo que decía el pastor, ¿no? El engañar a las personas, el robar. Por ejemplo, aquí dice: él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. O sea, aquí nos dice que nosotros debemos sacrificar nuestra carne, así como, o sea, los deseos de nuestra carne, y hacer lo bueno, porque es lo que Dios nos llama a hacer. O sea, imagínense donde Jesús hubiera respondido cuando lo insultaban, o se hubiera querido vengar de todo lo que pasó por nosotros, ¿no? Entonces, Dios nos llama a eso, a que hagamos lo bueno, a que nos mantengamos unidos en fe a la verdad para poder hacer lo correcto.
Y morir a nuestros deseos no es fácil porque nosotros estamos en el mundo y a nosotros también nos gustan las cosas buenas y también nos gusta vivir bien y tener buenas cosas. Y entonces a veces uno sabe que si uno se mete, por decir algo, en una deuda bien grande, pues va a tener que trabajar un poco más y va a tener que sacrificar un poco de cosas. Entonces a veces uno muere a ciertas cosas para tener un estilo de vida más bien, un perfil bajo para poder más hacer la voluntad de Dios. Y no es fácil, no es fácil. A mí se me presentó hace mucho tiempo la oportunidad de comprar una casa, pero había que hacer unos papeles falsos y a mí me decían, pero es que es para su casa, usted no va a robar, usted va a pagar la plata, usted no va a hacer nada. Eso está bien, hágale. Y entonces uno dice, oh, la verdad, no era que estará bien, pero de todas maneras había falsedad. Entonces, el decir uno no, sabiendo de que hubiese, y a veces uno hoy en día, después de tantos años, uno dice, "Uy, yo hubiera comprado casa en esa época, ya tendría un dinero bastante en la casa, ¿no?" Pero la verdad es que no es lo correcto y es difícil uno morir a eso, porque cuando uno muere al yo, sacrifica, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Así es. Y a veces uno cree que, por ejemplo, haciendo esas cosas, uno va a tener una vida exitosa, pero realmente una vida exitosa es aquella que se rige por la voluntad de Dios, que en todo momento va paralela a lo que está escrito en la Biblia. Como hemos mencionado varias veces, es la misma palabra de Dios. Y aquí nos da, por ejemplo, un ejemplo sobre el matrimonio. Dice, cuando su matrimonio se basa en lo establecido por Dios, cuando la crianza de nuestros hijos está soportada en la instrucción que el Señor nos dejó en su palabra, cuando en nuestra vida laboral la maneja la ética estipulada por Dios y toda su personalidad está centrada en la rectitud y la verdad, este es el verdadero éxito. Y como decíamos ahorita y como dice acá, para poder alcanzar todas estas cosas, tanto con nuestros hijos, laboralmente, o sea, para que ese niño llegue a hacer todo esto laboralmente, en su matrimonio, todo empieza en la niñez, ¿no? Y por eso es tan importante que desde niños leamos a nuestros hijos la verdad, la palabra, para que ellos crezcan con ese cimiento firme de qué es el reto, qué es tener la verdad y confesar la verdad y el verdadero éxito. En especial, como lo decía al principio, en esta época que le enseñan, por ejemplo, que el éxito está en tener las mejores cosas, en enseñarlas, por ejemplo, por YouTube, y es el que tiene plata, y los niños, por ejemplo, se sientan ahí a ver a otros niños jugar con otras cosas, con otros juguetes, y van creando eso, ¿no? Como de que, oh, ese niño tiene eso y tiene éxito porque hace esto, porque, o sea, se va creando como eso que realmente es un éxito que no es verdadero, porque no se rige por la voluntad de Dios, no nos va a servir para la vida eterna con Dios. Y ahí es donde debemos diferenciar las situaciones temporales a la vida eterna y el éxito que buscamos, si es aquí temporal o si queremos pasarlo a nuestros hijos para la vida eterna, para nosotros, nuestra descendencia, y no solo nuestra familia, ¿no? Sino con la gente que nos relacionamos laboralmente, día a día con la gente que nos topamos. Mira que hay algo que del ejemplo que yo te decía ahora de la casa, o sea, de pronto uno en el momento a veces uno pensará, pero si yo lo hubiera hecho ya tendría algo, pero algo material, pero de pronto no hubiera uno agradado a Dios. Y cuando Gis empezaba orando, decía que vamos a tener recompensas y uno cuando hace lo correcto ante los ojos de Dios, cuando uno hace lo que dice la palabra de Dios, así uno se perjudique, entre comillas, uno va a tener la conciencia tranquila y de pronto
si yo hubiera hecho eso, de pronto las personas hoy me dicen, si yo no, es que yo soy correcto, entonces me pensarán o dirán, ¿cuál correcto? Si ese te torció la vez que con los papeles, o sea, empieza como a tener uno esa mal testimonio y empieza uno como a no tener como la conciencia tranquila, ¿no? En cierto aspecto, a pesar de que pecamos y cometemos errores y muchas veces, o sea, cometemos pecado inclusive, pero de todas maneras en lo que uno más pueda, en la medida en que uno pueda seguir la verdad, seguir lo que está escrito en la palabra de Dios, ser transparente, en ese momento uno hace sonreír a Dios y Dios se agrada de lo que uno hace. Entonces, de pronto no tengo el beneficio de tener la casa, pero ¿sabe qué? Puse contento a Dios en un momento dado porque a pesar de la tentación tan grande que era y el beneficio tan grande que era tener nuestra propia casa, pues desistimos por obedecerlo a Él. Entonces, yo pienso que hemos tenido una recompensa porque pues, el Señor nos ha mantenido siempre y afuera de eso, en la eternidad también vamos a tener recompensa por cada cosa que nosotros hagamos que haga sonreír a Dios. ¿Puedo agregar algo? Claro. Bueno, que puedo entender. A fin de cuentas, mi punto de vista ahora, o sea, por todo lo que se está diciendo, es que no hay que buscar un éxito terrenal, hay que buscarlo espiritual. O sea, no es malo tener una meta, no es malo ser exitoso, pero depende cómo recorre uno ese camino, cómo lo debe uno de formar, y antes de todo o sea, espiritual, conocer lo espiritual para que sobre eso esté basado nuestro éxito, la carrera, el trabajo, el hogar, la familia. O sea, no es porque ya quiero ser como fulano de tal, me voy, me mato y lo que sea. Igual lo logran, pero no es un éxito vacío. O sea, no está mal tenerlo, sino cómo llegar a él. Amén, amén. Ese es muy buen aporte, Denis, porque no es que el hecho de que nosotros llevemos la palabra de Dios y hagamos lo correcto no vamos a tener éxito, no, vamos a tener el éxito, como tú lo dices, a su debido tiempo, en el momento en que debe de ser. Y ¿sabes qué? Hay otra cosa que quisiera agregar ahí, y es que lo vamos a disfrutar más porque lo hicimos de la manera correcta. Sí, lo que pasa es que muchas veces seguimos los estándares tan altos que va poniendo el mundo y la sociedad, ¿no? Por ejemplo, con las niñas. Entonces empieza la sociedad, te dice que tienes que tener las medidas perfectas, que tienes que usar tal ropa, que tienes que tener los zapatos más modernos, con los niños también, obviamente. Entonces, si no estás dentro de ese rango que impone la sociedad, que no eres fracasado o que no vas a llegar a ninguna parte, pero cuando nosotros decidimos seguir, inculcarle especialmente a nuestros hijos, ¿no? Que los estándares del mundo son unos, pero los estándares que Dios nos da son otros. Entonces no, es clarificarles eso a ellos. Lógico, tú vas a estudiar, vas a ser un buen profesional, pero vas a estar alineado no con el mundo, sino con lo que Dios te dice, no seguir los estándares del mundo. Yo no sé si acuerdan una vez un ejemplo de un pastor que nos dio en una conferencia y él decía que una vez fueron a un sitio como a una montaña, como en Bogotá, ¿cómo se llama ese? Monserrate. Y entonces iba con los hijos y los hijos dijeron, vea, el carro está aquí, aquí, aquí. Entonces había un camino, unas escaleras, y entonces él dijo, vámonos por las escaleras, que es el camino correcto por donde uno debe llegar. No, pero es que por aquí, mire, el carro está ahí. Entonces dijeron, bueno, vayan ustedes por ahí, nosotros nos vamos con mi esposa por el lado de acá despacio, por donde es seguro, por el camino que es. El caso es que ellos llegaron, los papás llegaron al carro y los muchachos nada que llegaban. A lo último ellos llegaron, pero llegaron todos aporreados porque resulta de que había unas partes donde no podían pasar, entonces tenían que dar vueltas, se resbalaron, se
se pelaron todos, llegaron sucios, cansados, con sed y todo eso. Entonces, la manera correcta nos va a permitir llegar al éxito, que el éxito y el éxito verdadero, acompañado de las recompensas que tiene uno cuando uno hace lo correcto ante Dios. Entonces va a disfrutar eso con conciencia tranquila y va a estar al lado de Dios y va a tener también la recompensa eterna de lo que tú estabas hablando ahorita. Muy buen aporte, Denis. Sí, gracias, Denis. Por eso aquí nos decía que no debemos, diferenciar las situaciones temporales a las de la vida eterna, ¿no? Como decía Denis, no es malo tener una meta siempre y cuando se haga con la verdad de Dios y en fe, ¿no? Y no pensar como que toda mi vida o todo lo que yo pienso o lo que haga, la realidad que yo cree con mis palabras para alcanzar eso, no, o sea, no se debe hacer de la manera incorrecta, pero tampoco nos está diciendo que, por ejemplo, hay gente que cuando uno dice eso piensa como que, o entonces, por ejemplo, entonces no tengo ninguna meta, o sea, me voy al otro extremo, ¿no? Voy a echarme así como a la locha porque pues aquí no, o sea, yo voy para la vida eterna y sí, es verdad, pero no debemos como ignorar ese tipo de situaciones porque eso nos sirve también como para hacer un stop y evaluarnos, ¿no? Hacia dónde está nuestro enfoque. Y aquí nos dice, en ningún momento se dice que debemos ignorar cuando nos viene una enfermedad o tenemos un problema económico o matrimonial o cualquier malestar puede venir a nosotros. Simplemente debemos hacer una evaluación si declaramos la situación temporal o la verdad eterna. Por ejemplo, el enemigo ha tratado de poner síntomas de alguna enfermedad en un cristiano, pero este debe confesar que por las llagas de Jesús está totalmente sano. Creer por fe que esto es algo temporal y que lo más importante es poner nuestra mirada en lo eterno. Cuando nos veamos enfrentados a un problema y nos concienticemos que es algo que va a pasar, pensemos esta palabra. También cuando nosotros hacemos esto como cristianos es una manera de dar testimonio, de evangelizar, porque no, o sea, como decía, aquí no quiere decir que tenemos que ignorar un problema y en este caso pues daba el ejemplo de una enfermedad, sino como no quedarnos estancados, empezar a declarar con nuestras palabras de que, aquí ya, o sea, esto va a ser permanente y aquí ya, o sea, ya no tengo salida, porque como le decía al principio, ¿no? Nuestras palabras empiezan a crear una realidad para nosotros también. Entonces, declarar y ser positivos de que es algo temporal y declararlo que por las llagas de Jesús, por la muerte de Jesús, si está en la voluntad de Dios, Él nos va a sanar. Aquí también nos dice que Dios quiere que tengamos bien en claro que esta vida es pasajera, que el tiempo que viviremos aquí es muy corto, por eso nuestra mirada siempre debe de estar fija en lo externo. Es como nos, creo que no sé si lo ha dicho los pastores o lo escuchaba de alguien más, pero es como una carrera, ¿no? Como un atleta que se prepara para una carrera y tiene la meta en que va a ganar, ¿no? Así nosotros debemos fijar nuestra mirada fija en lo eterno, yo me voy a preparar, voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo que está en la verdad de Dios para poder llegar a ese fin que es la vida eterna con Dios.
Y aquí, por ejemplo, nos dice en 2 Corintios 4, del 7 al 18. ¿La buscas, por favor? 2 Corintios. O no sé si alguien la tenga, la pueda buscar. ¿2 Corintios qué? 2 Corintios 4, del 7 al 18. Aquí está. Ya lo tengo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. ¿Hasta el 17? 17, sí. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzada porque la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 17, ¿no? Okay. Es por esto que nunca debemos de darnos por vencidos, y aunque físicamente, porque es temporal, nuestro cuerpo vaya envejeciendo y vaya pues por el ciclo natural de la vida vaya muriendo, nuestro espíritu se va renovando cada día, porque deberíamos de estar cada día más pegados a la fuente y, como decía hace un ratico, preparándonos para esa carrera eterna, ¿no? Dice aquí, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y pues yo quiero decirles que recuerden que Dios es eterno, Él no tiene principio ni fin, así que declaremos y aferrémonos en todo tiempo, difíciles o más difíciles, porque unos vivimos tiempos más difíciles que otros, a que es temporal, y a estar con Él y en Él por la eternidad, ¿no? Porque para eso nos preparamos y por eso buscamos y aprendemos de la verdad que es Jesús. Amén. Muchas gracias, Nelly. Y por último quiero compartir una fórmula que alguien lo escribió y me pareció como una fórmula buena para lo que es la confesión de fe positiva, ¿no? Y lo primero es dilo, que es confesar a Dios, ¿no? Lo que tenemos en nuestro corazón, sea positivo o negativo, Él no nos va
a juzgar, pero es una manera de nosotros, como decía ahí, hacer como un stop y evaluarnos, diciéndolo, ¿no? Con nuestras palabras. El segundo paso decía que hazlo, que significa acción, ¿no? Que era lo que decíamos de tratar de hacer lo bueno con los demás, saber no llenarnos de resentimientos por alguna situación o cosas así. Y el tercero decía que recíbelo, y eso es como recibir lo que Dios nos ofrece día a día en su palabra con la verdad, o sea, conectarnos a la fuente de poder, de nuestro poder espiritual que es Dios. Y ya cuando cumplimos todos estos pasos es compartirlo, contárselo a la gente, porque eso ayuda a dar testimonio y a evangelizar, que es lo que nuestro Señor nos mandó a hacer, y así damos un ejemplo de una confesión positiva en la fe de Dios. Amén. Eso es lo que quería compartirles hoy y espero que sea de bendición para todos. Muy buen tema, Nelly.